Bueno, pues este próximo miércoles, el día 10, se va a celebrar por parte, vamos, ha organizado el Ayuntamiento, la Concejalía de Educación, Mujer y Consumo, ha organizado unas nuevas jornadas para las familias. Y en este caso va a contar con dos profesionales porque va a ser unas jornadas partidas en las que, bueno, va a haber dos temas muy interesantes. Por un lado, aprendizajes para la vida, cómo aprenden los niños y niñas, que correrá a cargo de nuestra maestra, la maestra. Ella dice que no, pero para nosotros es la mejor del mundo, que es Lourdes Jiménez. Y por otro lado, la otra conferencia es acercarnos al mundo digital de nuestros hijos e hijas, que en este caso va a correr a cargo de Jesús García Aguilar, que es técnico superior en Administración de Redes y Sistemas. Bueno, pues para hablar de estas jornadas nos hemos traído aquí hoy a nuestros estudios a la concejala encargada de ese área, Lidia Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Y además también nos acompaña la profe, nuestra profe Lourdes. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues unas jornadas, Lidia, que vienen a dar continuidad, ¿no?, a esa formación que se viene dando desde el Ayuntamiento, organizándolo en colaboración con la Comunidad Educativa de Villacarrillo, para, bueno, pues dotar a las familias de mejores herramientas a la hora de poder saber o entender cómo hay que educar a sus hijos, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, el pasado, sobre la primavera, tuvimos otra, porque sí que es verdad que las reuniones que mantenemos con lo que es las familias, AMPA, los agentes que se dedican a la educación, pues lo que más nos demandan era eso, que hay ciertas lagunas, lo que es la educación emocional, que realmente la tarea de educar es una tarea difícil, y desde el ayuntamiento pues lo que queremos es pues dar herramientas, proporcionar esas experiencias pues para mejorar esa educación que muchas veces pues cuesta, no solo también en el ámbito de familia, sino también en el ámbito escolar. Los temas que se tratan, ¿cómo los decidís? ¿Hay abierto una especie de listado donde los padres proponen, donde los profesores opinan, o va, según va surgiendo la actualidad, vais incorporando temas? Bueno, pues sí, también lo que van demandando en este caso, pues lo que es los docentes y las familias. Se ha abierto a través de una encuesta, se la han ido pasando a las AMPA y a los colegios con los diferentes temas que ellos les inquieta más o como que necesitan que reciban pues esa formación. Y han sido pues los temas que hemos escogido. Y bueno, el de Lourdes, que ahora ya ella nos explicará, y básicamente pues eso, no llega a ser en muchos casos adicción, pero la prevención de la adicción a las nuevas tecnologías, que muchas veces pues los padres y madres no saben cómo enfrentarse a esas nuevas realidades que están surgiendo. Y creemos que bueno, que a través de la educación pues es el agente socializador más importante para combatir este tipo de problemas. Bueno, como dices, Lourdes ahora nos explica su tema, pero el otro, el de Jesús García, tiene mucho que ver con Internet. Sí. Que hoy en día pues es una ventana abierta al mundo y una ventana abierta también a tanto lo bueno como a lo malo, ¿no? Eso es lo que demandan también muchísimo los padres. Como por un lado, lo que ya te he dicho, la educación emocional, muchas veces no saben cómo afrontar los sentimientos de sus niños, y luego por otra parte está lo de las nuevas tecnologías, un tema muy demandado porque lo que te he dicho, en esa brecha digital muchas veces que existe entre los padres y los niños, pues no saben cómo afrontar este tema, y desde aquí pues bueno, intentamos dar esas experiencias y que los padres pues puedan tener ejemplo de cómo actuar en ciertas situaciones. Y habéis recurrido a grandes profesionales, como en este caso Lourdes, que es una de las mejores profesoras que hay ahora mismo actualmente, maestra. ¿Tú eres profesora o maestra? Yo soy maestra, soy profesora también porque tengo la licenciatura y ejerzo como maestra y profesora porque trabajo también en educación secundaria. Pero a ti, cuando tus alumnos se dirigen a ti, ¿tú qué prefieres? ¿Lourdes, doña Lourdes, maestra, profe? Doña nunca. Doña nunca. Me pueden llamar como quieran, seño, maestra o Lourdes. Me es indiferente. Yo creo que al final eso no te impone el respeto, ¿no? El respeto es la forma o el cariño con el cual se dirigen hacia ti, o sea que el doña creo que ya hace mucho tiempo no quiere que te digan se perdió, ¿no? Además que eso parece como de muy mayor, sí, ¿no? Muy viejo, muy sí. antiguo. Bueno, pues Lourdes, ¿tu conferencia de qué trata? Explícanos un poquito.
Bueno, pues en mi caso, cuando se me pide la colaboración desde el Ayuntamiento de Villacarrillo, se me dice que sea una ponencia, como bien hemos mencionado, referente o relacionada para las familias, ¿no? Relacionada con cómo aprenden los niños y niñas, y yo voy a hablar precisamente de cómo aprenden, cómo está el cerebro preparado para aprender desde diferentes o distintas perspectivas, y sobre todo para que entiendan que no hay una única forma de aprendizaje, que el aprendizaje es múltiple y que las inteligencias también son muy variadas, y sobre todo pues entender también esa inteligencia emocional de la que hablaba antes Lidia, y todo ese papel también de la familia, de todos los agentes educadores que hay en la sociedad, que no solamente son la familia o el alumnado o el profesorado, sino también el contexto o la comunidad de la sociedad en la que estamos inmersos. ¿Tú cuando incorporas profesores o se incorporan profesores nuevos a tu colegio, porque ahora mismo eres la directora del colegio Padre Manjón de Sorihuela, ¿tú qué les pides? ¿O cómo es la primera reunión, la primera toma de contacto? ¿Cuáles son las instrucciones que das? Porque no todos vienen con ese chip, ¿no? Evidentemente cada colegio tiene que tener una personalidad, ¿no? Una línea que tenga una finalidad. Todos los colegios tienen unos elementos curriculares comunes que son los que la administración nos demanda para poder desarrollar con el alumnado, pero cada centro tiene una identidad propia, y yo desde el año pasado que cogí la dirección estoy intentando, porque aún no lo he conseguido evidentemente, tener una identidad propia para mi colegio. Es complicado cuando la plantilla es tan inestable como en colegios tan pequeños como los de nuestra localidad, pero al final se consigue. ¿Qué les digo? Pues yo intento contagiar en positivo. Creo que uno no tiene que ejercer de jefe sino de líder, y el líder lo que hace es contagiar en positivo. Evidentemente hay unas normas claves para poder lograr la ansiada metodología que yo quiero, esa metodología en la cual se aprende a través del movimiento y de la acción, y hay unos proyectos de centro que entran a formar parte del horario de cada docente, y eso pues hay que cumplirlo, como puede ser el proyecto de alcohol en bici, el proyecto del huerto escolar o el gallinero, Masterchef, la radio o televisión escolar. Y luego a partir de ahí puedes dar pequeñas pinceladas para áreas tan instrumentales como lengua, matemáticas, trabajar talleres que sean competenciales como el de resolución de problemas o escritura creativa, y que puedan tener un banco de recursos, porque evidentemente un docente cuando no está acostumbrado a trabajar de esta forma se encuentra un poco perdido cuando solamente ha conocido quizá la metodología asociada al libro de texto, y hay que darle herramientas. O sea que cuando llegan los nuevos profesores el primer planteamiento es saber cómo ellos quieren enseñar y luego decirle cómo quieres tú que sea, ¿no? Bueno, al final también está la libertad de cátedra, y cada docente tiene, o cada maestrillo decían tenía su librillo, y por supuesto no hay una metodología estrella, y yo siempre digo que en la escuela no hay receta, pero es verdad que tienen que convivir metodologías activas, no podemos solamente resumir la educación al sentido reduccionista de una tiza, una pizarra y un libro, y entonces yo lo que intento es dar un amplio abanico de posibilidades para que tengan todos los recursos a su disposición para poder fomentar metodologías activas e innovadoras. Por tu experiencia en el pasado, supongo que tampoco les pondrá muchas trabas, ¿no?, a su forma de ejercer la docencia. Para nada, tienen totalmente libertad, y al final es lo que te digo, yo en ningún momento quiero tener una jerarquía sobre ellos, somos compañeros, aprendo y aprenden de mí, y al final ahí está la maravillosa o el maravilloso mundo de la docencia. ¿Te siguen llamando para pedirte, compañero, para decirte, oye, cómo lo haces para sacar adelante tanto trabajo? Porque tu tiempo te queda poco, entre escribir, asistir a conferencias, charlas, actos de todo tipo, ¿no? Te van llamando por todos sitios, te dirán cuál es la fórmula, ¿no? Sí, bueno, siempre estoy abierta a explicar cómo trabajo, y además estoy dada a darle mi banco de recursos, que creo que cuando un maestro ha dedicado o invertido un amplio tiempo en preparar material propio, creado por sí mismo, pues no debe guardárselo para uno, sino que hay que compartirlo. Y yo en ese sentido, pues todo aquel que me demanda ayuda, pues le paso mi banco de recursos, estoy encantada de transmitirle mi método y por supuesto pues ayudar a mis compañeros y compañeras, de los cuales también aprendo yo. Muy bien. Lidia, ¿quién puede participar en las jornadas estas? ¿Quién va? Pues bueno, estas jornadas están abiertas para todo el mundo que quiera ir. En principio pues se había pensado para lo que es la parafamilia, para lo que es el ámbito de la docencia, y también cualquier padre o madre que incluso no tenga a su niño en edad escolar, o que incluso sea su niño mayor, nunca es tarde para aprender, y vamos, y de la mano de Lourdes y en este caso también de Jesús, pues siempre pueden aprender. ¿Pero hay ya una lista de gente para apuntarse, o solo quien quiera se presenta allí y entra? Porque el salón es grande, es el salón multiuso que se inauguró hace poco y ahí cabe muchísima gente. Pues bueno, no hay inscripciones, en principio se habíamos pensado inscripciones, pero bueno, como ya esto del COVID nos puede dejar un poco más abierta, pues bueno, está abierto para todo el público. ¿Y ha llamado gente de por ahí preguntando si puede venir o no? ¿O toda gente de Villacarrillo? Pues está abierto. Está abierto, da igual, ¿no? Sí, vamos para la zona. Habrá oportunidad para presentar algún libro allí, ¿no? De paso.
Bueno, yo al final voy a hablar de Aprendizaje para la Vida, que es uno de tus libros, que es mi último libro, pero claro. Al final lo que hace es resumir precisamente mi método y lo que voy a pretender es romper falsos estigmas, romper etiquetas y estereotipos que tenemos, no solo como docentes, para poder limpiarnos esas gafas que tenemos como sociedad y ver todo aquello que no es tan común como normal y entender que la inteligencia es muy variada y muy variable. ¿Se venden los libros o no? Sí. ¿Sí? ¿Está siendo éxito también? Sí, la verdad es que sí. Sí. O sea, merece la pena, ¿no? El tiempo que inviertes en preparar ese material, porque al final, lo has dicho algunas veces, o lo que has dicho hace un rato, lo que tú sabes, mejor no guardárselo, ¿no? Y eso es el reflejo que hay en los libros, tu trabajo recogido en los libros que al final puedan servir para otros aplicarlo, ¿no? Así es, al final los libros son una mezcla de pasión por la escritura y pasión por la docencia y querer transmitir lo que yo sé y poder compartirlo con gente que desde otro rincón del mundo o de España puede estar interesado en aprender ese método o en reflexionar simplemente sobre el papel de la educación en la sociedad. Muy bien. Bueno, estas jornadas tendrán más continuidad, supongo que habrá más entregas, ¿no? Más adelante. Sí, vamos, esa es la idea. Ya os he dicho que sobre la primavera tuvimos otra, también de educación emocional, y bueno, y ahora ya tenemos la segunda. Todo ello también gracias, bueno, en colaboración con el Premio Educación que recibimos el año pasado. Aquí en Jaén el único municipio que lo recibió fue Villacarrillo, como la localidad comprometida pues con la educación. Se están realizando una serie de actividades y entre ellas pues consideramos que es muy importante pues este tipo de actividades abiertas a aprender con los más profesionales, ¿no? Lourdes, cada vez los ayuntamientos, como vemos, como es el caso del de Villacarrillo, con Lidia al frente de esta concejalía, apuestan más por organizar eventos de este tipo, que está fuera de lo que es el ámbito puramente escolar, ¿no? No son las asociaciones de padres, no son los profesores, no son las direcciones de los centros, sino que los ayuntamientos se implican también en la educación de sus ciudadanos. Es muy importante. Yo siempre digo que la educación es una mesa que tiene 4 patas, que ya lo mencionaba antes, que era el alumnado, la familia, el profesorado y el contexto. Y dentro de ese contexto es muy importante la política también y el ayuntamiento. Y que cada vez se impliquen más en este tipo de jornada educativa, un punto al favor no solo de los ayuntamientos, sino de la sociedad, ¿no? Que la educación poquito a poco va ganando terreno y al final yo creo y confío en que ocupe el lugar que le corresponde y que con instituciones como ellas pues es más fácil y darle visibilidad. Me pasa con el pueblo donde estás, en Sorihuela. Últimamente, bueno, en los últimos meses, desde que estás ahí, llamo a la alcaldesa para hablar de algún tema en concreto y siempre me dice, no, vamos a hablar de lo que se va a hacer en el colegio, que es muy interesante, más que cualquier otra cosa. Y siempre me deriva a hablar de lo que se hace en el colegio porque el ayuntamiento está muy pendiente de lo que hacéis vosotros. Totalmente, yo siempre intento en la localidad en la que estoy tener un vínculo muy afectivo y efectivo con el ayuntamiento y en este caso en concreto donde estoy ahora en Sorihuela del Guadalimar estoy tremendamente contenta y me siento una privilegiada y mi colegio un afortunado porque todo aquello que le pedimos, colaboración, ya sea ayudar de forma económica o de forma dándonos recursos humanos, materiales o cualquier otra cosa, siempre el ayuntamiento es el primero en decir sí y en estar ahí. Tu apuesta es siempre por los colegios pequeños, en los pueblos pequeños, no pequeños en una ciudad, sino en el ámbito rural. Y tenemos ejemplos de que hay que apostar por eso. Por ejemplo, Lidia, eres también pedánea de Arroturas, sí, un pueblecito del municipio de Villacarrillo que hace poco tiempo, no hace demasiado, se ha quedado ya sin colegio. Sí. Bueno, así es, hemos estado luchando hasta... No se ha podido mantener. Hasta el final, pero ya ha sido, vamos, imposible. Pero de hecho también tenemos, pues mira, en agrupación en la Caleruela también nada más que quedan ya 4 niños. ¿4? 4 niños, pero se sigue manteniendo, agrupación tiene unos poquitos más. Ajá. Y bueno, y ya Mogón que sí, pero es eso, la escuela rural, que todavía nos aferramos ahí hasta lo último que quede para dar esas oportunidades que ahora mismo pues los pueblos sí que escasean, pero bueno, intentamos dar todo lo que podemos para que, porque la educación y más un colegio da muchísima vida al pueblo. Tú como concejala de educación, además habitante de Arroturas, que eres pedánea de Arroturas y que te cierran el colegio donde tú creciste, te educaste, ¿qué pues, sentiste cuando...? Dolió mucho, pero bueno, ya te digo, es que ya quedaba una familia, además eran 2 hermanos los que había, entonces ya claro, ya era imposible, pero bueno, yo siempre he ido al colegio, he ido con 4 o 5 niños, un colegio rural, y bueno, ahí pues he aprendido muchísimo, y bueno, pues ver cómo se van cerrando colegios, pues ya te digo que da pena, claro. Que intentamos lo posible, pero ya hasta que... Es diferente la forma de enseñar en un colegio así.
Lourdes? No es lo mismo que una gran ciudad o un pueblo donde hay muchas aulas solamente para un nivel educativo, donde hay que mezclar alumnos de diferentes niveles. Hay que aplicar otra forma de enseñar, pero también supongo que se aprenden otras cosas diferentes y de otra forma distinta, ¿no? Evidentemente no hay dos colegios iguales, y siempre lo digo que en la escuela no hay receta y no hay dos ciudades iguales tampoco. Entonces, de los grandes municipios, grandes ciudades, yo he extraído grandes aprendizajes y tienen sus beneficios, sus ventajas y también tienen sus hándicaps, y en los municipios pequeños ocurre exactamente igual. Lo que pasa cuando tenemos colegios con unidades mixtas es que tiene unas dificultades añadidas, como son el hecho pues de que los elementos curriculares no son los mismos para todas las edades, pero para mí tienen grandes ventajas, que son que el aprendizaje intergeneracional se potencia, y trabajar de forma por proyectos y dejando el libro de texto de lado para mí es mucho más sencillo, porque facilita esa adquisición de competencias y de habilidades y destrezas para la vida, trabajando con ese aprendizaje cooperativo entre iguales de diferentes edades. ¿Se pueden recuperar colegios cerrados como el de Arroturas? Eso depende, depende mucho de la natalidad, ¿no? Yo creo que si ahora, por ejemplo, conseguimos y nos ponemos ahí y hacemos que la natalidad en Arroturas crezca, ¿no? Tú estás en ello, por lo que sé, pero imagínate que traemos más vecinos nuevos, jóvenes, al pueblo y empieza a crecer y hay alumnos. ¿Se puede recuperar eso? Evidentemente, claro, en cuanto haya alumnos, ¿sí? Se puede luchar por que se recupere la institución educativa. El problema es que cuando ya no hay alumnos, aunque nos dé mucha pena, al final la escuela cierra. Y para mí, como estábamos comentando antes, la vida de un pueblo es una escuela, aunque muchas veces no pensemos en ello, pero la vida de un municipio es un colegio y hay que mantenerlo y hay que incentivarlo y hay que impulsarlo y hay que apoyarlo. Fíjate, Arroturas que no tiene nada ahora mismo ya, prácticamente. Bueno, a ver, ¿hay habitantes? ¿Cuántos estáis ahora mismo? Pues unos 35. 35, allí sí. Familia todos, ¿no? Sí. Prácticamente. Pero para revertir eso habría que hacer que creciera esa población y eso es difícil, ¿no? Pues sí, vamos, los habitantes de Arroturas pues son casi todos ya son pues personas mayores, personas jóvenes quedamos pocas. Entonces, pues bueno, ya los que son jóvenes, pues claro, por motivos de trabajo, pues se han ido. Pero hoy en día se puede vivir en un pueblo pequeño, que se vive muy bien, seguro que tú estás muy a gusto allí, sí. Y se puede vivir porque hay trabajos que se pueden hacer más o menos cerca o a distancia a través de, por ejemplo, internet, ¿no? Vamos, ahora con el COVID, pues ya hemos tenido esa oportunidad de aprender que desde casa pues podemos llevar a cabo a ver ciertos tipos de trabajo, y ahora lo que más demandan es esto, en el ámbito, la vida en el ámbito rural. Vamos a hablar con el alcalde que se ponga a recuperar casa y traemos más vecinos. Sí, que se puede, Lourdes. Sí, sí, se puede. En el momento que haya empleo y haya facilidad a la hora de ocupar vivienda, yo creo que es un gran atractivo, un gran, ¿no? Para un al reclamo. Final es calidad de vida. Y al final es calidad de vida, y al final yo pienso que los pueblos tienen grandes oportunidades y grandes tesoros escondidos para poder potenciar e impulsar su potencial. Lo que pasa es que tenemos que mirar mejor lo que tenemos. Sí, no lo sabemos apreciar hasta que no lo perdemos. Sí, así es. Y lamentablemente nos damos cuenta siempre demasiado tarde. Bueno, pues este miércoles, como hemos dicho, las jornadas que se llaman Jornada para la Familia, porque tiene dos temas diferentes. Hemos hablado mucho de lo de Lourdes, pero no de lo de Jesús García, que es un tema, pues como he dicho al principio, que tiene mucho que ver con la seguridad en Internet por parte de los niños, ¿no? De qué es lo que hacen o no hacen, ¿no? en Internet. A ver, antes principalmente este tema como que estaba dirigido más para el mundo de la adolescencia, pero sí que es verdad que ya lo van reclamando ya desde edades más tempranas. Así ven niños con 5 o 6 años con el teléfono que lo manejan mejor que los grandes. Sí, y entonces pues bueno, hay la adolescencia sí que es verdad que ya hay algunas situaciones de lo que es que se llama adicción, pero bueno, lo que pretendemos con este tipo de jornadas es reflexionar y dar a conocer pues herramientas y técnicas que los padres pues puedan trabajar desde casa o incluso los mismos docentes, y evitar que esas situaciones vayan a más, o en el caso ya de la adolescencia, pues cómo empezar a corregirlo. Enseñar a los padres a estar pendientes de los hijos, por ejemplo, empezar por ahí, ¿no? Lourdes, ¿tú qué le recomiendas a tus alumnos con respecto a eso? Yo siempre tengo una opinión contraria a la tecnología. Al final, a mí me gusta por una parte porque evidentemente tiene una carga muy positiva y al final no podemos ir en contra de lo que la sociedad actual demanda o nos presenta, que evidentemente es todos los aparatos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance y que nos facilitan la vida. Pero por otra parte creo que el abuso de las pantallas está haciendo un daño tremendo, que cuando pasen unos años veremos realmente y recogeremos los frutos negativos de estas tecnologías mal suministradas a edades inapropiadas, y yo lo que intento es educar en competencias
competencia digital, porque durante la pandemia nos hemos dado cuenta y hemos tomado mucha más sensatez en el sentido de la brecha digital, lo que hacía que por mucha tecnología que tenían nuestros menores eran incapaces de tener la competencia digital adecuada para manejar esa tecnología de forma correcta. Entonces saben mucho de páginas y de infinidad de apps o de aplicaciones, pero realmente la competencia digital para utilizar esos aparatos tecnológicos de forma educativa no la tenían, y tampoco la tienen las familias. Entonces es importante educar también a las familias, no solo a los adolescentes, en el uso de las pantallas, para que sepan a qué edad es apropiada determinada tecnología, cuántas horas y para qué, porque yo siempre hablo del para qué. Lo que pasa es que hay cada vez más profesores que piden o exigen a sus alumnos que utilicen las tecnologías como son los teléfonos móviles, una aplicación, o sea, una tablet o un ordenador, ¿no? Bueno, pero al final la tecnología aplicada a lo que es la educación es importante, porque es evidente que hoy en día para echar un currículum, para hacer una conferencia virtual o poder entrevistarte de forma online de un país a otro o de una ciudad a otra, es necesario tener una competencia digital, y en ese sentido yo también lo utilizo. Pero después hay que ver que hay que recuperar también el modelo educacional de todas aquellas cosas tradicionales y que también son innovadoras, pero no están asociadas a la tecnología y que son mucho mejores o impulsan un potencial mayor en lo que es el espíritu crítico, en la competencia, en la inteligencia de nuestro alumnado, y sobre todo el abuso de las pantallas en el tiempo libre. Hablábamos de un estudio que decía que los adolescentes de entre 14 y 17 años pasaban más de 8 horas al día en las pantallas. Estamos hablando de un tiempo superior al del que pasan en clase. Es decir, en qué momento tienen una rutina de estudio, tienen un esfuerzo, un sacrificio hacia la hora de lo que supone el estudio, ¿no? Y eso es muy importante. Muy bien. ¿Algo más que tengamos que añadir? Que vayan el miércoles a las 5:30 a la charla, a la conferencia de Lourdes. Exacto. Que vamos, ya escuchándola, pues ya podemos esperar que va a ser una... Escuchándola a ella, pero es que no tenemos más tiempo. Sí, desde luego que vamos. Yo dar las gracias porque vamos, una magnífica profesional, y que bueno, pues que haya también aceptado pues venir aquí y dar esa conferencia, pues también le doy las gracias. Que para que encuentre tiempo Lourdes no veas, ¿no? Sí. Lourdes y Lidia, muchas gracias a las dos por estar aquí hoy. Muchas gracias a vosotros. A ti.